Vamos a recordar un poco de lo que hemos venido nosotros estudiando. En el versículo 10, Pablo había dicho que cuando viniera lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estamos tratando nosotros de descubrir por medio de la palabra de Dios, teniendo en cuenta su contexto, a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía, cuando venga lo perfecto. En nuestra última lección, habíamos abordado el significado de la palabra perfecto y habíamos aprendido que viene de este término griego y también habíamos leído en varios diccionarios griegos el significado de este término en griego, perfecto. El señor Bain dice, significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto. Hablamos de lo perfecto o nos hemos enfocado en estudiar bien el significado de la palabra porque hay varios conceptos que las personas tienen con respecto a eso de lo perfecto. También dice el señor Bain que en el texto de 1 Corintios 13:10 se refiere a la completa revelación de la voluntad y de los caminos de Dios. En el léxico de Thayer dice perfecto, traído a su fin, terminado, no faltando nada necesario para la perfección. El léxico de R.E. Gingrich dice, habiendo logrado el fin o propósito completo, perfecto. Y también dice, cuando se refiere a las personas, cuando se utiliza la palabra perfecto, aplicándose a las personas, significa completamente crecido, adulto, maduro. Eso quiere decir que todos los que estamos en plataforma somos perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? No perfectos en cuanto a no cometer faltas, no cometer errores, equivocaciones, sino en el sentido de que ya somos personas adultas, ya hemos crecido, ya hemos madurado. En ese sentido somos perfectos. El señor Strong dice completo, perfecto, completo, en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mente y carácter moral, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Para muchos, cuando Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, creen y afirman que se refiere a cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez. Que Él es lo perfecto. Pero el texto no dice lo perfecto. El texto dice cuando venga, lo perfecto. No dice cuando venga el perfecto. Jesús es el perfecto, no lo perfecto. Entonces, hemos de descartar aquí esa afirmación y creencia de algunos de que lo perfecto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Recordando también de lo último que expusimos en la lección número 2, algunos sugieren que lo perfecto es ya cuando estemos en el cielo, en ese estado glorioso en la presencia de Dios. Pero también es un error pensar en ello, porque de eso no es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Habíamos visto unos 6 pasajes en el Nuevo Testamento en donde se nos muestra cómo es usada la palabra perfecto en el Nuevo Testamento. Hablamos de el Señor Jesús cuando decía que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y vimos en cada uno de esos versos que analizamos que la perfección de la cual está hablando ahí no se está refiriendo al ser una persona intachable, que no cometa error absoluto, que no tenga mancha alguna, sino que está hablando es de una condición de madurez. Continuando,
Cuando uno lee la carta a los Colosenses, Pablo, hablando de Epafras, nos dice que él oró para que los colosenses permaneciesen perfectos. El texto dice, Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, en la oración que nos dice aquí, la oración de Epafras en favor de los hermanos en Colosas era que ellos estuvieran o fuesen perfectos. Vuelvo y repito, normalmente cuando uno lee la palabra perfecto, inmediatamente la asocia con una perfección en el sentido de ser sin tacha, sin error, sin defecto. Es más, que pueda salirle encima de su cabeza una aureola de santidad, porque usted no comete error alguno, usted no comete falta ni de ojos, ni de palabra, ni de oídos, ni de acción. Bueno, a esa perfección nos está refiriendo. Recordemos el significado de la palabra. Es más, para que nos ayudemos a entenderla mucho mejor, quiero que la leamos en la versión La Palabra de Dios para Todos. Este versículo 12 está vertido de la siguiente manera. También los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno más de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes para que lleguen a ser maduros. Mire, aquí en la traducción de la palabra de Dios, en lugar de decir perfectos, dice maduros. A veces nosotros hablamos de una de las personas tan inmaduro, o es una persona madura. En otras palabras, podemos decir, esa persona es perfecta, pero no estamos hablando de perfección en el sentido de ser intachable, que no cometa falta alguna, de que no se equivoque, de que no cometa ningún error, sino que es una persona madura. Podemos hablarlo de nosotros. Nosotros debemos ser maduros. Nosotros debemos ser perfectos, pero perfectos en el sentido de madurez, en el sentido de moral, de conducta, de habla. En la carta a los Hebreos, el escritor exhorta a los cristianos hebreos a que procuren alcanzar la madurez. Es más, él los había reprendido porque su comportamiento era aún de niños. Y les decía que en su condición de niños solamente podían beber leche. Y por eso en el verso 14 les dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la palabra madurez es de la misma palabra que hemos visto nosotros en los otros pasajes, que es traducida perfecto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y los describe. ¿En qué consiste esa madurez? Continúa diciendo ahí el verso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí cuando Pablo habla de madurez, cuando habla aquí de perfección, se está refiriendo a aquella persona que tiene sus sentidos ejercitados en poder discernir, distinguir lo que es bueno y lo que es malo. El diccionario del señor R. Gingrich dice que cuando la palabra teleios, perfecto, se refiere a las personas, la palabra significa completamente crecido, adulto, maduro. Ese es el sentido de la palabra perfecto. En la carta del apóstol Santiago, cuando él escribe acerca de la ley de la libertad,
la describe como una ley que es perfecta. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Miren lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La misma palabra griega que hemos visto en todos los pasajes que hemos estudiado. ¿Y por qué se le llama perfecta? Bueno, recordemos lo que dice el léxico griego-inglés del señor Thayer. Cuando dice perfecta, quiere decir traído a su fin, terminado, no faltando nada necesario para la perfección. Se llama la perfecta ley porque está completa, es final, no se le puede añadir nada, no se necesitan revelaciones modernas. Ya la nueva ley, la perfecta ley, tiene todo lo necesario para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Por eso somos enfáticos en decir una y otra vez que no hay revelaciones modernas, porque tenemos una ley perfecta. No le falta absolutamente nada en cuanto a lo que el hombre debe hacer para recibir o adquirir la comunión con Dios y el perdón de sus pecados. No le falta absolutamente nada. Todos estos 9 pasajes, hoy vimos 3, la semana en la lección anterior habíamos visto nosotros 5 o 6. Y todos estos 9 ejemplos se refieren a algo que ocurre aquí y ahora, no a algo que va a ocurrir en lo futuro. Por consiguiente, algunas cosas aquí son perfectas en el significado bíblico de esa palabra como maduro o completo. Nosotros, como cristianos, no tenemos que esperar hasta llegar a alcanzar el cielo para ser perfectos en el sentido bíblico de esta singular palabra. Como se ve en los ejemplos anteriores, se espera que aquí y ahora seamos exactamente eso, perfectos. Ahora, si nosotros vamos a tener un verdadero entendimiento del pensamiento de Primera de Corintios 13, versículo 10, debemos sacar de nuestras mentes que la palabra perfecto signifique exento de pecado o ese estado ya que vamos a tener nosotros en el cielo. Debemos ser personas maduras en esta vida, adhiriéndonos a una ley madura, a una ley perfecta. Lo perfecto en el contexto. Vamos a mirar, hermanos, los versículos 9 y 10 juntamente, porque exponen una declaración y un pensamiento. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya hemos visto el uso de la palabra perfecto en el Nuevo Testamento. Ahora, en el contexto de Primera de Corintios 13, quiero hermanos, que nos demos cuenta que aquí se habla de algo que es en parte, algo que es parcial y algo que es perfecto o completo. Voy a colocar 2 versiones del Nuevo Testamento distintas a la Reina Valera, que es la que utilizo en mis presentaciones, para que nos demos cuenta cómo son vertidos este versículo 9 y 10 en ellas.
Empecemos con la Sagrada Biblia de Bober Cantera, edición de 1957. El verso 9 y 10 dice: porque parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos. Y culmina diciendo: lo parcial se desvanecerá. Pero quiero resaltar la primera parte del verso 10, que dice: mas cuando viniere lo integral. La versión Valera dice lo perfecto, pero en la versión Bober Cantera no usa la palabra española perfecto, sino que usa la palabra lo integral. Para que nos demos cuenta entonces que lo perfecto aquí no se está refiriendo a un estado en el cielo, al estado glorioso en el cielo, o a una condición de impecabilidad, de ser santo al 1000%, de no cometer error alguno. La traducción del Nuevo Mundo me gusta mucho como lo vierte, porque encaja perfectamente con lo que es el significado acorde a los diccionarios que hemos visto previamente. Y dice: porque tenemos conocimiento parcial. Bueno, la Reina Valera dice en parte. Porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente. Y lo que más me gusta es como vierte en el verso 10 la palabra teleios. Pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial será eliminado. El versículo 9 menciona algo que es parcial y el versículo 10 menciona algo que es completo. Lo perfecto, como está traducido en la Reina Valera, es lo completo, como está vertido en la traducción del Nuevo Mundo. Nosotros, hermanos, no tenemos que tratar de imaginarnos y dar una interpretación privada de la declaración en este contexto. El mismo contexto nos lo muestra. El versículo 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo no está describiendo acerca de las limitaciones colocadas sobre el entendimiento humano, de la perplejidad de la vida y el destino eterno. Estaba escribiendo acerca de los dones espirituales del conocimiento y la profetización de la voluntad de Dios. En este momento, o en este tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, el evangelio aún no se había proclamado completamente. El conocimiento y la profecía eran únicamente en parte, pero la inspiración divina miraba hacia adelante, miraba hacia un acabamiento, a un completamiento. Había un día por venir cuando no sería revelado más conocimiento de los misterios de Dios y no más profecías reveladas, a causa de que toda la revelación designada por Dios sería completada, como lo vierte en la traducción del Nuevo Mundo el versículo 10. Pero cuando llegue lo que es completo, la revelación total de la voluntad de Dios para el hombre. Por tanto, cuando venga lo perfecto o lo completo, estos dones espirituales de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de hacer milagros, de profecía, del discernimiento de espíritus, del diversos géneros de lenguas, de la interpretación de lenguas, se acabarían y cesarían para siempre. Lo perfecto había de venir cuando el apóstol Juan sentara la pluma del Apocalipsis y terminara las palabras de la profecía. El versículo 11, una ilustración. En este verso, Pablo utiliza una ilustración sobre el hecho de lo que él ha venido declarando. Y esta ilustración
Es acerca de un niño convirtiéndose en un hombre. Y Pablo enfatiza el contraste entre la infancia, la niñez y la madurez. Tal cual como un niño deja atrás su infancia, sus caminos limitados de pensamiento y de acción para convertirse en un varón maduro y desarrollado. Del mismo modo también el cristiano dejará atrás lo que era de niño, lo de los dones espirituales limitados para procurar el camino aún más excelente. Ese verso 11 dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta es la ilustración que usa aquí el apóstol Pablo. Llegaría el momento en que ese niño dejaría de ser niño, porque se convertiría en hombre. Dejaría su estado de infancia para llegar a la madurez. Eso de cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, y termina diciendo: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esa condición de niño o de niñez es lo que compone esos dones del Espíritu Santo. Permítanme hacer una comparación. En Gálatas 3, Pablo escribe acerca de la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Y dice respecto de esa ley, verso 23: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire lo que dice Pablo aquí en el verso: antes que viniese la fe, iba a haber un momento, llegaría un momento en que vendría la fe. Y dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál era el uso de la ley? La ley servía como un ayo, como una guía para llevarnos a Cristo. ¿Cuándo nos llevaría a Cristo? Cuando viniera la fe. Y cuando ya viniera la fe, entonces, ¿qué iba a ocurrir con la ley? Esa que había sido utilizada como ayo, como guía. Dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es lo mismo con los dones. Los dones fueron como ese ayo, al igual que la ley de Moisés. Los dones tuvieron un propósito. Y ese propósito era el que llegase el momento en que viniera lo completo, lo perfecto. Estos dones eran en parte, pero llegaría el momento en el cual vendría lo perfecto, lo completo, lo íntegro, la revelación total de la voluntad de Dios. Y exactamente como ya no estamos bajo el ayo de la antigua ley, desde que ésta fue traída al acabamiento en Cristo, de esta manera también ya no estamos más bajo la tutela de los dones espirituales, en vista de que llegaron al completamiento, en la plenitud de la revelación de la voluntad de Dios. La revelación completa ha sido dada ahora y hecha disponible, invalidando y cancelando lo que era en parte.
Llegamos ahora al verso 12. Y en este verso, Pablo explica además que la razón por la que estos dones, y me remito a la diapositiva anterior, la razón por la que estos dones existían entonces, pero que más tarde serían quitados, era a causa de que en ese tiempo o momento únicamente podían ver en un espejo oscuramente. Dice el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mientras estaban en vigencia los dones del Espíritu Santo, ellos estaban viendo por espejo, oscuramente. Todavía no tenían la revelación completa de la mente de Dios. Ahora, alguien podrá preguntarse, pero ¿cómo así ver por un espejo oscuramente? Si cuando uno ve en un espejo se ve perfecto, no se ve de una manera oscura, se ve de una manera detallada. Es más, recurrimos a los espejos para poder sacarnos nosotros un aguijón o las mujeres para poder depilarse, o nosotros para poder afeitarnos bien nuestro rostro. Bueno, eso lo vamos a dejar para la cuarta parte de la lección, para que entendamos acerca de este espejo en donde el apóstol Pablo dice que se veía oscuramente. Y dice, mas entonces, dice, ahora vemos por espejo. Ellos podían ver la revelación de Dios a través de esos dones, pero de una manera parcial, en parte. No de una manera íntegra, no de una manera completa, mas entonces veremos cara a cara. Por eso termina diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. En esta parte del estudio me voy a enfocar en la segunda parte del primer renglón del verso 12. La expresión cara a cara. Me regreso al verso. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Posiblemente la forma más provechosa de acercarnos a este versículo 12 es considerar primero lo que significa cara a cara. Hay algunos que dicen que Pablo está hablando aquí acerca de la perspectiva de ver nosotros a Dios cara a cara, de una manera literal y real, y que eso no puede ocurrir antes del día del juicio. Posiblemente esta interpretación del lenguaje de Pablo fue la que engendró estas palabras en un coro, en un himno que nosotros cantamos y que es bien conocido. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Es probable que este verso fue el que motivó o inspiró a la persona que compuso ese himno. Pero notemos que Pablo no está diciendo que vamos a ver a Dios cara a cara. Dice ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Él no está hablando aquí, vuelvo y repito, de que vamos a ver a Dios cara a cara. Mucho menos que esto es algo que va a ocurrir en el cielo. Cualquiera pudiera ser el privilegio de los santos en el cielo. Ese no es el asunto de que está tratando Pablo aquí. Pablo está escribiendo acerca de cómo en ese tiempo algo que pudieran estar viendo oscuramente en un espejo, más tarde se volvería más claro. Pablo aquí no mencionó a Dios. Pablo no mencionó el cielo. Pero aún, si hubiera declarado o inferido a Dios como el objeto de su visión, esto no implica al cielo como el lugar del cumplimiento de lo que dice el verso 12. Veamos entonces, hermanos,
Como la expresión cara a cara es usada en otros pasajes de la Biblia. Y empecemos con Génesis capítulo 32, en donde se nos habla de Job, de Jacob. Dice el verso 30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob, después de luchar con el ángel, dijo, vi a Dios cara a cara. Pero permítanme decir, Jacob no vio a Dios ni real ni literalmente. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero, ¿cómo así, hermano Jaime? ¿No dice Génesis 32 que Jacob mismo dice, vi a Dios cara a cara? Aquí hay una contradicción. ¿Cómo armonizamos Juan 1 con Génesis 32? Vi a Dios cara a cara y Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Bueno, como dije hace un momento, Jacob no vio a Dios, ni real ni literalmente. Jacob vio a Dios representativamente. Miremos todo el contexto del evento de Jacob. Retrocedamos. Jacob tuvo un sueño y también una prueba. Nos dice a nosotros, Génesis 31, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El verso 11 nos dice que él escuchó al ángel de Dios. Tuvo un encuentro íntimo y directo con la manifestación y revelación de Dios. Pero sigamos. Génesis 32 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Siguiendo, dice bajando al verso 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón con el cual luchó Jacob? El profeta Oseas nos lo explica y dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Ese varón que acabábamos de leer en el texto que había luchado en Génesis, con el cual había luchado Jacob, nos dice que era un ángel. Es más, retrocedamos toda la historia completa para que entendamos la expresión de cuando Jacob dijo, vi a Dios cara a cara. Empezando en el verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y preste atención a lo que dice en el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué estamos observando aquí, hermanos? Para ver a Dios cara a cara, no se necesita estar en su real presencia. La expresión no es usada aquí en un sentido literal. Es usada en un sentido figurado. Él no vio a Dios cara a cara. Él vio fue una manifestación de Dios a través de este ángel que luchó con él. Pero literalmente, él no estuvo cara a cara en la presencia de Dios. Esta manera de expresarse es una manera simbólica de decir que tuvo un conocimiento y un contacto con Dios. Lo vamos a ver en los versos que siguen, en los ejemplos que siguen. Vámonos para Deuteronomio capítulo 34. Dice en el versículo 10 de Moisés. Versículo 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Recuerden el texto de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero aquí dice que Moisés conoció a Jehová cara a cara. En Éxodo 33:11 nos dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice aquí en este verso 11, que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero noten, hermanos, lo que dice en el versículo 20. Dios dice de Moisés en el verso 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Bueno, o hablaba Jehová a Moisés cara a cara o no. Porque Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro. Ahora, lo que nos está mostrando aquí es que haber conocido a Jehová cara a cara o hablar Jehová con Moisés cara a cara no quiere decir que lo haya visto en su real presencia de una manera literal, porque le dice en el verso 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y en el versículo 23 dice, después apartaré mi mano, porque Moisés le rogó a Dios que lo dejara ver. Dios le dijo, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés no vio a Dios cara a cara en una forma literal. La expresión cara a cara indica una comunión inmediata y directa con Dios, la cual Moisés, mientras estaba en la tierra, tuvo el privilegio. Un último ejemplo. Deuteronomio capítulo 5. Hablando del pueblo de Israel. Han salido de la esclavitud en Egipto, han llegado al monte Sinaí y Moisés le dice a los israelitas en conexión con la entrega de la ley. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Sin embargo, la narración de ese evento que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 5
ocurre en Éxodo capítulo 19. Y en este texto, en Éxodo 19, dice que Dios le dijo a Moisés, préstele atención, hermanos, verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Volvamos al texto, Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego, cuando Dios les dio los 10 mandamientos. Pero aquí, en la instrucción, en el evento cuando ocurrió en Éxodo 19, Dios le dijo a Moisés, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo realmente no vio la cara de Dios. Ellos no subieron al monte. Dice ahí el verso 5, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. El que subió al monte fue Moisés. Pero dice que cara a cara, verso 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Pero ellos no subieron al monte. Pero sí recibieron un claro entendimiento de su voluntad. Ahí mismo, en el libro de Deuteronomio, Moisés nos recuerda en el capítulo 4 lo siguiente. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Recuerden que Deuteronomio 5:4 había dicho, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y en el capítulo 4, verso 12, vuelve y dice, y habló Jehová con vosotros, les dice Moisés, de en medio del fuego, en el monte. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. A excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Fue lo que Moisés les dijo. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo lo siguiente. Verso 22, Éxodo 20:22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Este fue el privilegio del pueblo en la tierra durante su tiempo de vida. Ver cara a cara no se refiere a ver literalmente a Dios en su presencia. No es usada aquí en un sentido literal. En cada uno de los 3 pasajes que acabamos de ver, Génesis 32, el de Jacob, Deuteronomio 34, el caso de Moisés, y ahora el caso del pueblo de Israel, la expresión cara a cara no es usada en sentido literal. Podemos entonces decir que ver a Dios cara a cara simplemente indica una clara recepción de su voluntad. Ver cara a cara es de este término griego. Y acorde al diccionario del señor Thayer, comentando sobre el texto de 1 Corintios 13:12, dice que esa expresión, veremos cara a cara, significa discernir perfectamente su naturaleza, voluntad y propósitos. Eso es en cuanto a lo que Dios ha revelado como tal. Estas personas de Israel tuvieron esa experiencia. Dios le dijo a los israelitas en los 10 mandamientos qué clase de Dios es Él y cuáles son sus mandamientos. Y Pablo dice que estos mandamientos vinieron con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de
Moisés a causa de la gloria de su rostro. Bueno, hermanos, ya ha pasado el tiempo para esta tercera parte de la lección, esperando que aumentemos un poco más nuestro entendimiento de este tema de ha venido lo perfecto. Vamos a nuestra cuarta parte. Los invito para el día viernes, donde vamos a ver la cuarta parte de esta lección. Ya nos faltan 2 versos para concluir con esta serie, pero eso es mucho lo que tenemos para analizar de los 2 versos que faltan de Apocalipsis, de Primera de Corintios, capítulo 13.